Cristo Jesús. Entonces listo, mis hermanos, vamos primero a colocar la reunión, la palabra en la presencia del Señor, y luego empezamos ya con nuestro tema. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, Señor, porque hemos podido ver tu poderosa mano, Señor, en medio de nosotros, Padre. Damos las gracias, Señor, porque tú con todas las cosas nos redarguyes, Padre. Tú con todas las cosas nos hablas, tú con todas las cosas tratas con nosotros, Padre bendito. Pedimos, Señor, que seas tú, Padre, por favor, tocando nuestros corazones el día de hoy, Señor. Así que todas las cosas que hagamos, Señor, para ti no sea algo por costumbre, Señor, no sea algo por tradición, no sea algo simplemente por agradar a los ojos de los hombres, Señor, sino que sea algo que en realidad hagamos para ti, Señor, que sea algo que en realidad toque nuestros corazones y que sea algo que transforme nuestras vidas, Señor, hasta llegar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos que seas tú dirigiendo la palabra. Padre, colocamos todas las cosas en tu presencia y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Listo, hermanos. Entonces, hay algo que durante que estábamos en la alabanza, cuando estábamos cantando la alabanza esta de Suavemente, habían dos cosas que me gustaría comenzar con los hermanos, y que básicamente sobre eso vamos a estar dando pues en torno a esto. Y era que en la parte final, donde dice: todo el tiempo que he perdido ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Esto nos habla de nuestra consagración, ¿no? De que antes nosotros en la reunión veíamos que tenemos que entregar nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro caminar y nuestro interior, nuestro corazón, todo nuestro ser. Tenemos que entregarlo a Cristo, ¿no? Como lo veíamos en la simbología del sacrificio. Entonces, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Y más adelante dice: hoy le sirvo de por vida. Nada quiero para mí cuando parta de este mundo. Sus gavillas llevaré. Será el fruto de su alma, de su gracia, la cosecha de su amor. Entonces, que esto nos haga pensar, hermanos, y inclusive hasta con la alabanza, ¿no? A veces como que en la alabanza simplemente como que nos aprendemos las alabanzas, y cuando las cantamos porque nos las sabemos, pero en realidad estamos entendiendo lo que estamos cantando, hermanos. En realidad es para nosotros una realidad lo que estamos cantando, o simplemente estamos cantando porque tiene un ritmo bonito, o porque me gusta, o porque me la aprendí y ya, simplemente la estoy cantando. Entonces, que en realidad las alabanzas también tienen un significado tremendo en nuestras vidas, y que lo que cantemos, hermanos, que en realidad pueda ser algo que yo lo cante porque lo siento, y porque en realidad es algo que es una realidad en mi vida. Una vez un hermano me decía, yo pedí una canción que me gustaba mucho cuando era chiquito, y el hermano me dijo, el hermano se dio cuenta que yo le estaba pidiendo solamente porque me gustaba y porque era una canción así bien guapachosa, bien alegre. Entonces el hermano me dijo: cantémosla, pero usted entienda lo que usted está cantando en esa canción. Usted está diciendo que usted va a ir al frente a proclamar la gloria del Señor, está diciendo que usted va a ir adelante de todos. Entonces, que no sea solamente una canción que cantemos, sino que en realidad sea una canción porque el cielo la estamos aceptando en nuestras vidas, y porque estamos entendiendo esto en nuestras vidas. Acompañen, hermanos, a Romanos 5. Al final de Romanos 5, solo vamos a tocar los últimos dos versículos de Romanos 5, y luego nos vamos a centrar en Romanos 6. Como dijimos, hermanos, vamos a estar hablando sobre la santificación. Y para entender lo que es la santificación, acá Pablo viene hablando en Romanos que nosotros fuimos salvos por gracia. Y cuando nosotros fuimos salvos por gracia, acá dice en el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que el pecado existía, pero en cuanto más existía el pecado, más abundaba la gracia para que cubriera ese pecado. Para que así como en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces la consagración, hermanos, la consagración tiene dos etapas, eso lo vamos a ver más adelante, pero la primera etapa de la consagración es cuando nosotros fuimos salvos. Nosotros, cuando fuimos salvos, nosotros creímos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, ¿de qué nos salvó? Así como decía Jessica hace un rato, Él nos salvó de su misma ira, porque si nosotros no hubiéramos sido salvos, nosotros estábamos condenados a ira.
Y esa ira era la ira del Señor por todos aquellos que fueron desobedientes, todos aquellos que no creyeron en la obra del Hijo. Entonces nosotros fuimos salvados de esa ira. Y cuando nosotros fuimos salvos, ¿qué pasa? Que en varias partes de la palabra nos dice que nosotros dejamos, el pecado perdió su poder sobre nosotros y ahora nosotros estamos bajo la gracia. Le damos de corrido todo Romanos 6 y vamos a tocar solamente algunos pasajes en particular. Dice en Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acá con esto Pablo nos está queriendo decir que por el hecho de que entre más pecado haya, más la gracia sobreabunda. No quiere decir que entonces ahora nosotros vamos a estar pecando todo el tiempo para que la gracia más abunde en mí. No, eso no quiere decir Pablo. Pablo está diciendo que, ahí está diciendo, en el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo nos está diciendo eso. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros fuimos salvos, ya no podemos seguir pecando para que la gracia sobreabunde, no. Si nosotros morimos al pecado cuando fuimos salvos, pues ya no podemos seguir pecando, ya no podemos seguir viviendo en el pecado. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si ven que Pablo se va enfocando y Pablo va siguiendo como esa línea de que nosotros antes, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos por el pecado. Nosotros vivíamos en servidumbre al pecado. Entonces nosotros hacíamos todo lo que nuestro corazón quería, nosotros hacíamos todo lo que queríamos, fuera pecado o no, nosotros lo hacíamos porque era lo que nosotros queríamos. Ahora cuando conocemos a Cristo, ya no vivimos más ese pecado, porque ese pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos controla. Ahora es la gracia la que vive por nosotros. En el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, acá Pablo está haciendo énfasis en eso. Antes el pecado tenía poder sobre nosotros. Cuando Cristo murió para salvarnos a todos, nosotros morimos juntamente con Él. Nosotros morimos al pecado. Ya no tenemos que vivir conforme al pecado. Ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu. Así como dice también otra parte de la palabra, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el 14 es lo que digamos como que resume todo esto, todo este capítulo 6. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, para poder entender, digamos, lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la santificación. La santificación es, digamos, ese proceso por el cual nosotros primero fuimos separados del pecado. Antes el pecado nos reinaba, Cristo murió y nosotros fuimos separados del pecado. Y después de eso viene la segunda parte, que es nuestra responsabilidad, que es por la cual nosotros durante toda esta vida tenemos que ir santificándonos a nosotros mismos, es decir, separándonos hasta el pecado, hasta que ya, digamos, todo ese pecado haya desaparecido de nuestra vida, hasta que ya nosotros finalmente seamos santos, como el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos. El Señor Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver, el Señor Jesucristo nos salvó, pero no nos salvó simplemente para que tuviéramos vida eterna, y eso es una de las cosas para las cuales el Señor Jesucristo nos salvó. Pero el Señor Jesucristo también nos salvó con un propósito en esta tierra, y ese propósito es la santificación. Ahorita por medio de la palabra vamos a ver que el Señor Jesucristo nos salvó con ese propósito, y vamos a ver también unas implicaciones que tiene el no santificarnos. El santificarnos es una cosa fundamental acá para nosotros en esta tierra. Si nosotros no nos santificamos, en serio que son consecuencias tremendas. Ahorita lo vamos a ver en Hebreos. Entonces vamos a Filipenses, hay un poquito más adelante, Filipenses 1:6.
Y el Señor Jesucristo, y es que lo que pasa es que este tema la verdad es bastante completo, entonces son muchas cosas las que abarcar, entonces seguramente puede que nos dé más de una prédica en esto. Entonces el Señor Jesucristo nos salvó y nosotros nos tenemos que santificar. Pero acá en Filipenses nos dice que es el mismo Señor el que va a perfeccionar esa obra que Él comenzó. Él comenzó la obra que nos salvó y ahora Él mismo va a ser el que la va a perfeccionar hasta un día. Dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces acá podemos entender, hermanos, que la santificación es solamente en esta tierra, porque la santificación va a ser solamente hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo va a ser el día en el que nuestro Señor va a volver. Y ya hasta ese día es que nosotros vamos a ir a reinar con nuestro Señor. Y entonces ya no vamos, ya el Señor es cuando nos va a transformar y nosotros no vamos a necesitar ser más santificados porque el mismo Señor es el que nos va a glorificar. Entonces esa santificación es acá en la tierra que nosotros la tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, antes de entrar en detalle a ver lo que es la santificación, vamos a ver lo que no es la santificación. Porque el enemigo utiliza varias cosas para persuadirnos de la verdad. Una es decirnos mentiras y otra es modificar las verdades, corromper las verdades que ya tenemos. Entonces, la santificación no es algo que, por ejemplo, yo hoy me convertí de nuevo y de una vez soy santo. Digamos que la palabra nos habla que nosotros somos llamados los santos de Dios, pero no quiere decir que nosotros ya estemos totalmente santificados. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso. No es algo que yo hoy nací, hoy me convertí y de una vez ya soy santo y no tengo que hacer nada más. No, y tampoco es algo que yo, Señor, por favor, hazme santo, hazme santo, hazme santo y listo, ya fui santo porque oré. Aunque la santificación sí va acompañada de oración, la santificación es algo que es de nuestra responsabilidad, es algo que nosotros tenemos que hacer, no es algo que Dios simplemente me vaya a conceder porque yo oré. El Señor me lo va a conceder, pero tiene que ir acompañado de otras cosas que yo tengo que hacer. No es simplemente dejar todo en las manos de Dios y simplemente dejar que Él haga todo por nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Listo, entonces digamos que eso sería como lo principal. Entonces es algo que no simplemente obtengo por medio de oración, sino que también tengo que poner de mi parte y no es algo que viene así de forma instantánea. Entonces me convertí, soy santo, no. Es algo que es un proceso hasta el día del Señor, hasta que el Señor vuelva. Vamos a Colosenses 3. El siguiente libro. Versículos 1 y 2. Entonces acá ya Pablo nos empieza a hablar de que si nosotros en realidad hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que empezar a tener como unas ciertas evidencias en nuestra vida de que nosotros en realidad somos convertidos, de que nosotros ahora en realidad hemos sido salvos por medio del Señor. 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ahí Pablo nos está diciendo que si en realidad nosotros hemos nacido de nuevo, las cosas de acá de la tierra pasan a estar en un segundo plano. Yo antes porque me preocupaba por tener la mejor casa, por tener el mejor trabajo, por tener el mejor estudio, por tener la mejor ropa, por estar con los mejores amigos, por ir a las mejores fiestas, me preocupaba por las cosas de acá de la tierra. Y acá Pablo que nos está diciendo, si ustedes en realidad han nacido de nuevo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si ustedes en serio han nacido de nuevo, tienen que hacer eso, colocar la mira en las cosas de arriba y ya no más en las de la tierra. Devolvámonos un poquito a 1 Corintios. Capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Pablo acá está enviando esta carta claramente a los corintios, pero él no lo limita solamente a los corintios. Él está diciendo en el 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Con quiénes más?
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces acá Pablo claramente está enviando una carta a los corintios, pero él no solamente le está hablando a ellos, él está diciendo a todos los que fuimos llamados a ser santos. Es una carta que se aplica para todas las generaciones de todos los que han sido llamados por medio del Señor Jesucristo. Él está diciendo que fuimos llamados a ser santos. Acá ya empezamos a ver esas vislumbres donde el Señor Jesucristo nos ha salvado con un propósito. Que está diciendo que Él nos salvó para que nosotros fuésemos santos. Y acá hay un hermano, un J.C. Ryle, dice que los saltos instantáneos de conversión a santificación no se observan en ninguna parte de la palabra, en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, un cristiano puede ser más santo y lo será a medida que la gracia de Dios se manifieste más en su vida. Entonces, el ser santo es, como lo dije, no es algo como digamos los católicos, que alguien fue bueno en su vida y de una vez ¡pum!, canonizado. Entonces santo, ahora tenemos que rezarle al santico y buscar al santo, y entonces, mejor dicho, cambiamos al Señor por ese santo. Acá esa santidad es una santidad diferente, es una santidad que nosotros tenemos que buscar. Y esa santidad, como lo vamos a ver más adelante, esa santidad es apartarnos totalmente del pecado. Nosotros como cristianos ya no somos de la carne, ya no pensamos en las cosas de la carne, ahora somos el del Espíritu y tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Antes éramos de la carne y poníamos la mira en las cosas de la tierra, ahora somos del Espíritu y ponemos la mira en las cosas de arriba. Vamos un poquito más adelante en Efesios y vamos a estar saltando así varias veces en la palabra, hermanos, para poder ver toda la suma de la verdad en cuanto al tema de la justificación, porque es un tema que en realidad es fundamental, hermanos. Es algo que tenemos que tener muy claro. Efesios 1, versículos 3 y 4. Y acá ya vamos a empezar a ver, hermanos, los pasajes en los que el Señor, el motivo, la causa por la que el Señor nos salvó. El fin por el que el Señor nos salvó, y es lo que nosotros tenemos que hacer acá en la tierra. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nosotros en esta vida, Adán cayó, Adán pecó, y por causa de Adán toda la creación, digamos, se vio afectada. Antes ustedes ven en Génesis que el león y el cordero comían plantas juntos, comían grama juntos, digámoslo. Entonces, después de la caída, vemos que toda la creación, tanto el hombre como la naturaleza, se vio afectada, porque los animales, digamos que los leones, por ejemplo, ahorita no comen pasto, sino que son carnívoros y atacan a los hombres y toda la cosa. Entonces, por causa de la caída de Adán, el hombre cayó y la generación toda se corrompió. Entonces, ahora nosotros, por causa de ese pecado, nosotros fuimos separados de la presencia de Dios. Cuando creemos, se restaura esa comunión. Pero ¿qué pasa? Nosotros aún tenemos un pecado remanente, ese pecado por el que nacimos en Adán. Nosotros nacimos en Adán en pecado, ahora nosotros tenemos que purificarnos de ese pecado. Es para eso lo que el Señor nos llamó, porque nosotros sabemos que nosotros, una vez se acabe esta vida terrenal que tenemos, vamos a ir con el Señor Jesucristo al paraíso, ¿cierto? Pero nosotros no podemos llegar allá de cualquier manera. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Que nosotros, mientras vivimos en esta tierra, si ya lo conocemos a Él, nosotros nos tenemos que purificar, nosotros nos tenemos que santificar, para que cuando lleguemos ante la presencia de Él, no tengamos que de pronto ser castigados por esas cosas que, no, sí, Señor, yo creí en ti, pero pues yo seguí viviendo mi vida. Hermanos, no hay cristianos carnales. O hay cristianos espirituales o hay cristianos carnales. Ese cuento de que, no, es que ese es un cristiano carnal, entonces no es cristiano, hermanos. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Como dice la palabra también, ¿qué comunión tienes la luz con las tinieblas? Entonces yo no puedo decir por eso es que los tibios no serán vomitados, porque o es frío o es caliente. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano, yo soy cristiano, pero es que a mí las fiestas y todo eso me siguen gustando, entonces yo no las voy a dejar. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, hermanos, que no es un cristiano. Y tenemos que tener cuidado en eso, hermanos, porque yo mismo me puedo estar engañando diciendo, sí, yo soy cristiano porque yo iba a tal iglesia y allá me dijeron que yo fui cristiano, porque yo hice una oración, entonces por esa oración yo fui cristiano. Pero entonces, ¿cómo está viviendo su vida?
¿Su vida en realidad está dando evidencias de que es cristiano? ¿O simplemente está confesando de boca para afuera que es cristiano, pero su vida la sigue viviendo igual como una persona cualquiera del mundo? Entonces nosotros por eso fuimos salvados, nosotros por eso fuimos escogidos por el Padre para ser salvos, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vamos adelante en Hebreos, o no, dejemos ese para ahorita, vamos a Romanos 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dicen, y ese es un pasaje que todos conocemos, ¿no? Y es un pasaje que nos gusta desde el primer 28, pero después ya como que no le ponemos cuidado. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Acá que nos está diciendo que nosotros fuimos llamados con un propósito. Dios nos llamó, pero ¿con qué? Con un propósito, de acuerdo a los que su propósito son llamados. En el 29 que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros hermanos, nosotros cuando fuimos en la creación, Elohim dice que creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, antes de la caída, ¿cierto? Después de que el hombre cayó, ahí no es que hayamos sido, antes teníamos una forma, ahora tenemos otra forma. Digamos, esa degeneración en la caída se refiere a eso, a que antes nosotros éramos santos, antes Adán era santo, antes él era eterno, antes él no iba a morir, antes él tenía una comunión cercana con el Padre, y después de la caída él perdió todas estas cosas. Por eso dice acá que el Padre tenía un propósito al llamarnos, el cual, el volver a ser hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo era el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo era perfecto, Él no tenía mancha, Él no tenía arruga, Él no tenía ningún defecto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar nuevamente cuando hemos sido llamados. Cuando hemos nacido de nuevo tenemos que enfocar nuestra vida, tenemos que dedicar esta vida terrenal, esta vida que es pasajera, esta vida que 80, 90, 100, 30, no sabemos, años que vivimos en esta tierra, esos años los tenemos que dedicar al Señor para ser santos y para volver a alcanzar esa imagen y semejanza que Adán perdió con la caída. Vamos a Tito 2, versículos 11 y 12. ¿11 y 2? 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y acá Tito es mucho más específico en lo que nos está diciendo, en lo que hemos venido hablando. Acá Tito nos está diciendo que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, claramente está hablando que son los deseos que tenemos en este mundo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos donde este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces acá Tito ya es mucho más claro en lo que está diciendo. Una vez nacimos de nuevo, una vez recibimos al Señor, no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo antes. Ahora tenemos que vivir en este siglo de una forma sobria, justa y piadosamente. Y ahora sí vamos a Hebreos, donde vamos a ver, hermanos, la implicación de no santificarnos, porque a veces son palabras que como que se vuelven cotidianas en el ambiente cristiano, ¿no? Pero no le damos la importancia que tiene. En Hebreos 12, versículo 14, está la consecuencia de no santificarnos, hermanos. Y ahí sí, como dice mi papá, si la palabra lo dice es porque así es. No podemos tratar de buscarle curvitas de que no, pero no puede ser, eso tiene que tener otra interpretación o algo. Y si lo dice la palabra es porque así es, hermanos. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el hecho de no santificarnos, el hecho de no dedicar nuestras vidas en esta tierra a santificarnos, implica que nosotros nunca vamos a poder ver al Señor. Entonces, hermanos, eso seguramente es un misterio, pero si el Señor así lo ha dicho, es porque así es.
Si nosotros no dedicamos esta vida a santificarnos nosotros, ya recibimos la salvación. La salvación era algo imposible obtener para nosotros mismos. Nosotros por nuestros propios medios, por nuestras obras, por ser buenos, por ayudar, por todo, nunca vamos a poder ser salvos. Simplemente íbamos a ser buenas personas acá en la tierra y ya. Pero ahora que recibimos eso que era imposible para nosotros obtener, lo recibimos directamente del Padre. Ahora es nuestra responsabilidad santificarnos. La santificación, como lo vimos en 2 prédicas atrás, requiere de nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestro ser y de nuestro caminar. Requiere de lo que compone, lo que viene siendo todos nosotros mismos, nuestra persona entera. Entonces, si nosotros en realidad queremos conocer al Señor, queremos ver al Señor, tenemos que santificarnos, hermanos, y tenemos que seguir conforme a lo que dice la palabra. Volvamos nuevamente a Filipenses capítulo 2. Versículos 12 al 15. 12 al 15. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Solamente quiero repetir ese versículo 15, hermanos, porque me parece demasiado importante. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y hermanos, nosotros es para que cada uno se pregunte. Acá no estamos acusando ni apuntando a nadie, pero es el Señor mismo el que nos acusa en nuestros corazones, ¿no? Es la misma palabra la que nos redarguye en nuestros corazones y la que nos dice si en realidad cuál es nuestra realidad. Ahí mismo en Tito, en Filipenses, en el 12, él está diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Acá le está diciendo que los filipenses obedecían a la palabra no solamente cuando Pablo estaba. Pablo está, entonces portémonos bien para que vea que en realidad somos juiciosos. No, él está diciendo que no solamente en la presencia de él, sino también por fuera. Entonces nosotros, hermanos, como lo hemos dicho varias veces, nosotros acá podemos aparentar ser alguien. Nosotros acá podemos aparentar ser hermanos dedicados, hermanos piadosos, hermanos justos, pero solamente es el Señor el que conoce nuestra realidad de nuestro corazón. Entonces, acá para que todos nos preguntemos, así en el versículo 15, que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, cómo está el mundo. El mundo, ustedes ven a cualquier lado, hay muertes, atentados, son cosas terribles que se ven en el mundo. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá a los filipenses: para que seamos una generación sin mancha, en medio de una generación perversa. Entonces, hermanos, nosotros como en realidad estamos siendo. Y lo más impactante es ahí lo que dice después: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros en realidad estamos resplandeciendo en este mundo, hermanos, o estamos apagados y estamos igual como cualquier persona. Nosotros en realidad ante nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, las personas, los vecinos, en realidad nosotros estamos resplandeciendo, somos esas personas que pueden decir los otros: vea, ¿sabes? Tienen algo diferente, ellos no son como el resto, ellos tienen algo que los hace ser diferentes, no sé. ¿En serio nosotros estamos resplandeciendo en este mundo, hermanos, o simplemente estamos igual de apagados que todas las personas? ¿Participamos en lo mismo que participa nuestra familia incrédula? ¿O participamos en lo mismo que participan nuestros amigos incrédulos? ¿O hacemos lo mismo que hacen nuestros compañeros en la oficina? Los mismos chistes de doble sentido, las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces, hermanos, nosotros en realidad estamos resplandeciendo, nosotros en realidad estamos siendo testimonio en esta generación, o pasamos desapercibidos. Somos cristianos los domingos y ya el resto de días somos personas del mundo igual que el resto. Entonces, hermanos, esto es para que en realidad nosotros podamos examinarnos y podamos ver si en realidad así como el Señor nos está mandando a ser
hacer luces en este mundo, así como dice la palabra en el Evangelio, que dice que nadie pone una vela debajo del almud. Si se coloca una vela es para que alumbre, y nosotros somos luminares. Entonces nosotros no nos podemos esconder, nosotros no podemos dejar de alumbrar, porque nosotros para eso hemos sido llamados, hermanos. Entonces, bueno, hermanos, ahora sí vamos a enfocarnos en el tema de la santificación, y como ya lo habíamos visto, como lo mencionamos al principio, la santificación viene en dos etapas. La primera etapa, como ya lo dijimos, cuando creímos, cuando nacemos de nuevo, fuimos arrebatados del dominio del pecado. Ahí está la primera fase de la santificación. Fuimos apartados del pecado, y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que ahora es la gracia la que vive en nosotros. Y la segunda etapa es una etapa progresiva. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que es una etapa progresiva, que es de a poco a poco. Poco a poco yo voy a lograr esa santificación. Volvemos y repetimos, no es algo que yo hoy nací de nuevo y pum, de una vez soy santo. No, la santificación se logra de una forma progresiva. Y esto lo podemos entender con un ejemplo que nos ayuda a entender bastante fácil. Para los que de pronto les gusta la historia, sabemos que en la Segunda Guerra Mundial pues estaba la Alemania nazi, pero la Alemania nazi tenía unos ciertos aliados, entre ellos estaba Japón. Japón apoyaba, digamos, toda esa ideología de los nazis. Entonces, bueno, primero cayó Alemania, y Japón se abastecía desde una isla que se llamaba Iwo Jima. Y yo creo que acá la mayoría han visto esa foto en la que unos estadounidenses están levantando una bandera. Eso fue cuando Estados Unidos por fin logró derrotar a los japoneses en Iwo Jima, y ellos tomaron control de esa isla. Desde esa isla era desde donde se abastecía toda la guerra de Japón. Entonces, Estados Unidos venció a Japón y tomó control de la isla. Y la isla en realidad es pequeña. Eran 20.000 soldados más o menos japoneses. Pero entonces, claro que no los mataron a todos. Los estadounidenses llegaron a la isla, pero no los mataron a todos. Habían varios grupos de esos ejércitos japoneses que se estaban escondiendo en las cuevas de la isla. Entonces, a medida que los estadounidenses iban avanzando, los japoneses, aunque ya estaban vencidos porque ya habían perdido toda la guerra, los que se escondían en las islas aún daban un poquito de pelea, daban batalla y salían, y claro que se hacían matar porque ya tenían perdida la guerra. Los estadounidenses ya han tomado control de la isla. Así pasó con nosotros. Cuando Jesucristo vino a nosotros, ya venció al pecado. Y el pecado ya fue derrotado una vez y por todas por el Señor Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué pasa? El pecado, aunque ya sabe que está derrotado, Él sigue dando problemas. Él sigue molestando en nuestras vidas. Él sigue atacándonos a nosotros, y nosotros, pues, aunque el pecado ya está derrotado, Él sigue dando sus últimos esfuerzos para ver si puede ganar la guerra. Una guerra que ya perdió. Entonces, es una analogía que me pareció súper chévere, porque Estados Unidos venció a los japoneses y los japoneses ya estaban derrotados, pero aún así ellos estaban dando unos últimos esfuerzos. Y así es el pecado. El Señor Jesucristo ya derrotó al pecado, y ese pecado remanente que queda en todos nosotros, esos pequeños pecados con los que nosotros luchamos. Hablamos en la reunión de varones que cada uno tiene un pecado con el cual le cuesta más. Por ejemplo, para mí es fácil, para mí es fácil dejar las fiestas, pero puede que para un hermano, uy, no, yo sí que lucho con las fiestas y yo no puedo. Las fiestas es algo que le cuesta más a esa persona, ¿no? Entonces, y cada uno de nosotros sabrá cuál es la cosa con la que más lucha, con lo que más tenemos dificultades para vencer al pecado. Entonces, es ese pecado remanente, son esos pecados pequeños a los cuales nos es más fácil vencer en nuestra vida. Ya vencimos al pecado mayor, que fue la muerte. Ahora tenemos que seguir luchando contra esos pecados que se esconden en las cuevas y nos siguen atacando. Vamos a Hebreos 2, hermanos, versículo 11, para comenzar a ver la base bíblica de esto que estamos hablando. Hebreos 2, versículo 11. Dice: porque el que santifica, refiriéndose al Padre, y los que son santificados, refiriéndose a nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces acá, en la primera parte, hasta la coma, podemos ver que uno es el que nos santifica, que es el Señor es el que nos santifica. Y nosotros, ¿qué está diciendo? Ahí esa palabra son, quiere decir que es algo continuo.
sino diría, y nosotros los que fuimos santificados. Nosotros somos santificados, es decir, que nosotros estamos en un proceso en el cual estamos siendo santificados. Y claro, lo que decía el hermano J. Serrael, nosotros podemos ser santos, pero solamente nosotros podemos llegar a ser más santos en la medida que la gracia de Dios se vea más manifestada en nuestra vida. Nosotros también tenemos que dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas y que Dios pueda santificarnos a nosotros. Si nosotros no queremos santificarnos, pues como difícil llegar a ser santos, ¿no? En Romanos 6:22 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acá en Romanos nos está diciendo claramente, hermanos, que nosotros ya fuimos libertados del pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Esa responsabilidad que estábamos viendo antes. Nuestra responsabilidad es la santificación. Ese es nuestro fruto, es lo único que el Señor está pidiendo de nosotros. El Señor ya nos dio todo lo que era imposible para nosotros obtener y Él solamente nos está pidiendo una cosa: santifíquense. Y la santificación, claro que envuelve muchas otras cosas, pero el hecho de nosotros santificarnos quiere decir que estamos terminando de apartarnos de esa obra que el Señor empezó. El Señor nos apartó del pecado y ahora nosotros tenemos que terminar de morir a ese pecado que aún nos sigue atormentando. Nosotros tenemos que terminar de apartarnos de ese pecado que aún sigue morando en nuestras vidas. Eso es lo único que el Señor nos está pidiendo. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y recordemos, hermanos, no sabemos cómo será, pero la palabra lo dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces algo que tenemos, es que no es algo que sea opcional, no es algo que como que si quiero santificarme o no quiero santificarme. Si usted no se santifica, pues no verá a Dios. Y porque yo pienso que esa santificación es porque es una evidencia de que nosotros en realidad nacimos de nuevo. Un cristiano que no se quiere santificar, o que no se santifica, o que sigue viviendo de la misma forma en la que vivía antes, hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad es cristiano. Como vemos hoy en día muchas personas, hermano, nosotros tenemos vecinos que se llaman ser cristianos, pero en las fiestas de diciembre, bailando y colocando música y tomando. Entonces uno se pregunta, ¿en realidad son cristianos? O sea, ¿qué tenemos por concepto hoy que son los cristianos? ¿Los cristianos son personas que van a la iglesia y que viven igual que el resto del mundo, o que es en realidad un cristiano? Entonces, para que nosotros en realidad nos examinemos, hermanos, y veamos de qué forma estamos viviendo. Si nosotros somos cristianos, tenemos que tener un avance. No podemos ser, yo soy cristiano hace 10 años y sigo igual que hace 10 años. La santificación es un proceso que a medida que yo más voy conociendo al Señor, a medida que yo más años tengo como cristiano, más tengo que ver que en realidad tengo una santificación en mi vida. Más tengo que ver que en realidad estoy muriendo al pecado. No puede ser que yo sea el mismo cristiano de hace 10 años que hoy, porque entonces es de preguntarnos si en realidad somos cristianos, si en realidad hemos nacido de nuevo, o solamente tengo un título de cristiano. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. Capítulo 7. Versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, como dijimos, la santidad es un proceso. Yo no puedo decir, porque hay también muchas personas que dicen, yo ya nací. Él dice que la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo ya creí que el Señor Jesucristo me salvó y yo no tengo que hacer nada más, porque yo no le puedo sumar a la salvación. Y es verdad, la salvación nos la otorgó el Señor. Pero entonces ahí está diciendo la palabra que nosotros tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de santificarnos, y que eso es lo que tenemos que hacer: limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, repetimos una vez más, la santidad no es algo que sea opcional. La santidad es nuestra única responsabilidad. Sin santidad nadie verá a Dios, y sin santidad
Si no estamos siendo santificados, preguntémonos, hermanos, ¿somos salvos? ¿He nacido de nuevo? ¿Tengo un título de cristiano o en realidad soy cristiano? Entonces, bueno, hermanos, y acá la santificación vamos a tocar, ya para ir terminando, vamos a tocar un pasaje que hemos visto varias veces. Pero ayer veía, y lo hemos explicado, y yo creo que los hermanos ya lo entienden, pero ayer veía dos cosas que yo creo que de pronto no hemos entendido del todo bien, y yo inclusive tampoco lo había visto desde ese punto de vista. Vamos a Juan 13, y vamos a ver nuevamente el pasaje que habla del Señor Jesucristo lavando los pies de los apóstoles. Y como lo hemos visto, hermanos, eso tiene una simbología. El Señor Jesucristo lo que estaba diciendo al lavar los pies de los apóstoles era que ellos tenían que caminar, limpiarse del caminar en este mundo, porque a medida que van caminando se van ensuciando los pies. Esos pies, como vimos también en la reunión de hace 15 días, se refiere a nuestro caminar, nuestras piernas. Por eso es que las piernas tenían que ser lavadas, ¿se acuerdan? Porque las piernas se van ensuciando del caminar. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también quería darles a entender a los apóstoles. Yo les lavo los pies y ustedes ahorita no entienden, pero después lo van a entender. Es ese caminar. Entonces leamos ahí Juan 13 en versículos del 8 al 10. Dice Pedro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y acá el Señor Jesucristo mismo se lo está diciendo a Pedro. Si usted no se lava los pies, no va a tener parte conmigo. Si usted no se santifica, no va a tener parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces acá yo ayer estaba leyendo y estaba escuchando una opinión de un hermano, y digamos que la palabra lavado y lavarse tienen como el mismo significado, ¿cierto? Pero en griego significaba, digamos, aunque significaba lo mismo, tenía una implicación diferente. La primera palabra que dice Jesús le dijo, el que está lavado, ese lavado quiere decir completamente lavado. Y la segunda palabra, que es lavarse los pies, esa palabra literalmente traducía también a limpiarse, pero no limpiarse completamente, sino esas actividades diarias de limpieza. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Yo llego del trabajo, ¿cierto? Yo llego del trabajo tarde, estoy cansado y me baño. Me bañé. Después salí, me vestí, y tenía que comprar algo para la comida. Fui a la tienda, compré algo y pagué. Cuando yo pagué, cogí ese billete que está sucio, ¿no? Ese billete que ha pasado por un montón de personas. Cuando llegué me senté a la mesa, pero yo sé que mis manos están sucias y que necesito lavármelas. Entonces yo no me voy a volver a bañar otra vez todo. Simplemente me voy a lavar las manos. Esa es la diferencia entre las dos palabras. Una palabra, cuando fuimos lavados por la palabra, quiere decir que nacimos de nuevo y fuimos limpios de todo el pecado. Ahora nosotros, cada vez que vamos andando, cada vez que hacemos cosas, nos vamos ensuciando. Y no necesitamos otra vez nacer de nuevo porque ya nacimos una vez y por todas. Necesitamos son esas actividades de irnos limpiando diariamente, de irnos limpiando del caminar, de lo que nos vamos ensuciando cada día. Entonces esa es la diferencia entre esas dos palabras. Una palabra, la primera palabra, el que ya está lavado, no necesita sino lavarse los pies. El que ya ha nacido de nuevo, no necesita sino limpiarse y caminar en este mundo. Que cada vez que uno va caminando, no se le van pegando las cositas del mundo, entonces eso es lo que uno le tiene que purificar. Esa es la santificación que quiere el Señor, apartarnos del pecado y vivir solamente una vida conforme a Él quiere. El propósito final, hermanos, es, claro, santificarnos, pero ¿para qué? ¿Se acuerdan de uno de los pasajes que leímos hoy? Para volver a alcanzar la imagen y semejanza de nuestro Señor. Nosotros tenemos que volver a ser igual a nuestro Señor. Amén. Hasta que alcancemos la altura del varón perfecto. Amén. Ese es el final, ese es el propósito final de nuestra santificación. Eso es lo que nosotros tenemos que ver más adelante. Pero yo, ¿para qué me santifico? Para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos delante del Padre sin mancha, limpios. Tenemos que presentarnos limpios delante de Él. Nosotros no podemos llegar de cualquier manera delante de Él. Entonces, listo, hermanos. Vamos a ver entonces los dos propósitos de la santificación sería entonces eso, recordemos, la eliminación total del pecado en nuestras vidas, y segundo, la transformación total y absoluta a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los dos propósitos de la santificación.
Recuérdenlos, hermanos, por favor. Eliminación total de todo el pecado de nuestra vida. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero aún como vimos en los soldados de Japón, siguen atacando. Ya están vencidos, pero siguen atacando, siguen dando problemas. Ya saben que perdieron la batalla, pero ellos siguen igual molestando. Y el segundo y más importante es ser transformados totalmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver los últimos pasajes, hermanos, para ya cerrar esto y dar paso a la mutualidad. En Primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 5 al 10. Dicen: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si nosotros le estamos diciendo que somos nacidos de nuevo, pero andamos en tiniebla, entonces estamos mintiendo, no somos nacidos de nuevo, no somos hijos de Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esto es para digamos, confrontar lo que decíamos antes de lo que no era la santificación. Algunas personas creen que ya por el hecho de ser cristianos ya están totalmente santificados, y no es así. Acá nos está diciendo Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces acá está el tema, hermanos, que nadie es santo. Todos tenemos pecados. Más allá que hayamos sido quitados de la potestad y el dominio del pecado, aún seguimos pecando. Porque somos personas, hermanos, somos humanos y no somos perfectos. Entonces nosotros seguimos luchando contra esos pecados. Pero entonces el fin de la santificación es eso: poder morir totalmente a ese pecado, hasta el día en que yo en realidad me pueda presentar delante del Señor como un vencedor que puede entrar en el reino de los cielos. Es un tema de otro estudio, pero después vamos a ver, hermanos, que los que no se santifiquen en esta vida no van a poder entrar a la presencia del Señor. Después tenemos dos etapas, después de esta vida tenemos dos etapas. Una que es el reino milenial y dos que es la Nueva Jerusalén. Después igual vamos a ver eso, hermanos, para que puedan entender, pero nuestra responsabilidad es santificarnos para poder estar reinando con el Señor en el reino. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, ahí enseguidita, versículos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas, bueno, que estaba diciendo allá Juan en los primeros versículos que leímos, haciendo como unas comparaciones, que los que dicen que no tienen pecado, pero los que dicen que están en él, pero andan en tinieblas, entonces no tienen a la verdad. Los que dicen que no tienen pecado son mentirosos. Entonces acá Juan llega como a la conclusión de eso que está diciendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Primera de Juan 2, 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, como veíamos, esas cosas que nosotros nos tenemos que santificar, ¿para qué? Para no volver a pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces acá en estos 6 versículos, hermanos, estamos viendo, digamos, esos dos propósitos por los que nosotros nos tenemos que santificar. Uno lo vemos en el primer versículo: estas cosas os escribo para que no pequéis. La eliminación completa del pecado en nuestras vidas. Y en el último versículo, el versículo 6, vemos el otro motivo por el que nosotros nos tenemos que santificar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es la conformación total a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros en realidad hemos nacido de nuevo, tenemos que buscar la santificación hasta el punto de que dejemos de pecar. En el punto en el que dejemos de pecar y que el pecado en realidad ya no tenga ningún poder sobre nosotros, en ese punto es cuando vamos a alcanzar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
un hombre sin mancha y sin arruga, que vivió perfectamente y que pudo entregarse completamente a la humanidad por todos nuestros pecados. El que no tenía pecado fue hecho pecado por causa de nosotros. Es el punto en el que nosotros tenemos que llegar. Uno, morir completamente al pecado, y dos, ser conformados a la imagen de Él. Y ya estamos acabando, hermanos, ya. Aguanten un poquito más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, acá volvemos a ver, ¿no? Volvemos a ver lo mismo que veíamos en Primera de Juan, pero con otras palabras. En el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. Entonces en ese 14 estamos viendo, usted ya no siga viviendo de la forma en la que usted vivía antes, muera todos esos deseos que usted tenía antes, sino como aquel que lo llamó a usted sea santo. Y en el último versículo del 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces ese es el propósito, hermanos, nosotros ser santos como el Señor Jesucristo también era santo, perdón. Y vamos a ver los últimos dos pasajes. Romanos 8, 29. Dice, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya lo hemos leído, hermanos, pero lo volvemos a leer para recalcar ese propósito. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros fuimos salvados con un propósito. Nosotros no fuimos salvados simplemente porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, y claro que tuvo misericordia de nosotros, pero el Señor nos salvó, y ahí esto encierra varias cosas, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, quiere decir que el Señor desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya conoció nuestros corazones, el Señor ya sabía que nosotros íbamos a creer, por eso nos predestinó. Y como nos conoció, entonces también sabe que nosotros tenemos que ser conformados a la imagen del Hijo. Por eso fue que el Señor nos predestinó y nos escogió, porque nosotros tenemos que llegar a la estatura del Hijo, nosotros tenemos que ser perfeccionados. Y para acabar, hermanos, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. De Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y esto acá ya nos empieza a dar como una muestra de que, así como nos decían, como leamos en un pasaje ahorita, el mismo que empezó la buena obra, la perfeccionará, ¿cierto? Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que también decíamos, hermanos? El Señor Jesucristo va a perfeccionar esa obra si nosotros lo dejamos. Si nosotros no dejamos que el Señor Jesucristo actúe en nuestras vidas y que Él perfeccione esa obra, pues nunca se va a poder terminar esa obra que se empezó. Entonces, acá en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos habla algo parecido. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá volvemos a ver, el Señor es quien nos va a santificar completamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Hasta cuándo? Lo que dijimos, hermanos, esa santificación es solamente acá en esta tierra, durante que nosotros estamos viviendo rodeados de maldad, rodeados de deseos propios,
rodeados de tentación. Es solamente la santificación en esta tierra, porque una vez el Señor Jesucristo vuelva, ya no va a haber necesidad de esa santificación. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces el Señor es el que quiere también hacer esta obra en nosotros, hermanos, pero si nosotros no lo dejamos, si nosotros igual seguimos viviendo en lo mismo que hacíamos antes, hermanos. Nosotros cuando fuimos santificados ya no podemos tener comunión, la luz con las tinieblas. Ya no podemos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Ya los amigos que yo tenía antes, con los que hacía cierto tipo de cosas, pues ya no puedo seguir compartiendo con ellos. Ya no puedo seguir compartiendo con mi familia que me lleva a hacer cosas que no son dignas del Señor. Ya no puedo seguir haciendo las cosas que antes estaba acostumbrado a hacer. Entonces el Señor quiere hacer esa obra de santificarnos a nosotros por completo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no dejamos que el Señor termine esa obra, pues ¿cómo esperamos que esa obra se termine? ¿Cómo esperamos que esa obra se finalice? Nosotros tenemos que colocar de nuestra parte, buscar la santidad, y el Señor así mismo va a perfeccionar su obra. Y recordemos, hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces es algo que no es opcional, hermanos. La santidad es una obligación que tenemos, es nuestra única responsabilidad, hermanos. Si somos tan diligentes para el trabajo, y somos tan diligentes para el colegio, y somos tan diligentes para todas las cosas de este mundo, porque no somos diligentes con la única responsabilidad espiritual que tenemos, hermanos. Entonces recordemos, no es una opción, es una obligación. Y si no nos santificamos, no vamos a ver a Dios, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, para dar el tiempo de la mutualidad y que sea el Señor ayudándonos. Amado Padre, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que somos negligentes, Señor, así como veíamos hace 15 días, Padre. Tenemos que colocar toda diligencia, Padre Santo, para poder, Señor, añadir este listado de cosas a nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder morir de una vez por todas a nuestros deseos carnales, Señor, a nuestros deseos mundanos, Padre Santo. Ahora que somos del Espíritu, Señor, ya no colocamos más la mira en las cosas de la tierra, Señor, sino en las cosas del cielo. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo y no más en la tierra, Padre Santo. Sabemos que debemos vivir en esta tierra, Señor, sabemos que debemos buscar nuestro sustento, sabemos que debemos vivir, Señor, una vida terrenal, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a entender que nuestra naturaleza no es terrenal, Señor, sino es celestial. Que esta vida acá en la tierra será un corto periodo de tiempo, Señor, un par de años, Padre, pero la eternidad es eterna, Señor, no tiene nunca fin, Padre. Ayúdanos a poder vivir estos pocos años de una forma sobria, justa y piadosa, Señor, para que cuando seamos presentados delante de ti, Señor, no seamos hallados, Señor, que como tú decías, Señor, me decís Señor, Señor, pero nunca os conocí. Que no nos pase eso, Señor, en tu segunda venida, Padre. Ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad, Señor, y a ser santo como tú eres santo, Padre bendito. Pedimos, Padre Santo, que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, que pueda dar fruto, Señor, en nuestros corazones, que sea una palabra que podamos guardar, Padre, que no sea solamente una palabra de domingo, Señor. Ayúdanos a quitar el sueño de nuestros ojos, Padre Santo. Sabemos que tenemos cansancio, que tenemos muchas actividades, Padre Santo, pero si tenemos energía para tantas cosas, ¿por qué no podemos estar acá, Señor, 2 horas, 3 horas al frente de tu palabra, Señor? 48 horas trabajamos en la semana para el mundo, Señor, y no podemos trabajar 3 horas para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener un peso tuyo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en serio a vivir una vida como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, y no como nosotros la queremos vivir, Padre Santo. Pedimos, Señor, que seas tú tomando el control del resto de la tarde, Señor, y del resto de la reunión, Padre bendito. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Suavemente, suavemente, Cristo entró a mi corazón. Suavemente, Cristo, Cristo, con sus cuerdas me rodeó. Yo le di mi vida vana, Él me dio su grande amor. Suavemente, suavemente,
cautivó mi corazón. Suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Todo el tiempo que he perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Suavemente oí su voz y el abismo de mi alma de su gracia lo llenó. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Hoy le sirvo de por vida, nada quiero para mí. Cuando parta de este mundo, sus gavillas llevaré. Será el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor.